Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación titulada Encapsulación de antocianinas de papa y su estabilidad durante digestión simulada con fines nutricionales. Mi nombre es Cristina Vergara y pertenezco al área de alimentos del futuro de INE. Los resultados que vamos a presentar a continuación se enmarcan dentro del proyecto Polo Territorial de Colorantes y Antioxidantes, apoyado por FIA y por el FIE. Vamos a hablar entonces de papas de pulpa de color, las cuales son buenas fuentes de ingredientes, como podemos observar en la fotografía. Poseen atractivos colores, podemos ahí observar papas de pulpa de color rojo y también papas de pulpa de color morado intenso. Tradicionalmente las papas libres de color han sido utilizadas como fuente de almidón. Las papas con pulpa de color no dejan de ser una buena fuente de almidón, por lo tanto siguen siendo una materia prima disponible para este objetivo. Sin embargo, tienen además la característica de presentar este color que se debe a la presencia de pigmentos naturales llamados antocianinas, los cuales son los que entregan este color particular a cada tipo de papa de pulpa de color, en este caso papas de pulpa roja y papas de pulpa morada. Estas antocianinas son tradicionalmente utilizadas en la industria de alimentos como colorantes en alimentos, por lo tanto, desde estas papas podemos entonces obtener al menos dos ingredientes principales, el almidón por una parte, pero también podemos aprovecharla para obtener entonces los pigmentos naturales llamados antocianinas. Además, estas papas pueden ser utilizados como el concepto que se utiliza actualmente, que se llama alimentos que colorean, y podemos utilizar entonces esta papa como una materia prima que nos permita entonces obtener otros tipos de productos derivados a partir de esta papa. Por ejemplo, purés de color, flakes, encapsulados, liofilizados, etcétera, de tal manera de obtener un abanico de productos derivados de estas papas. Por otro lado, como mostramos en la fotografía, si pensamos ahora, ¿esta papa de pulpa de color tiene un almidón distinto al almidón tradicionalmente encontrado en papas? No, sigue siendo el mismo tipo de almidón. Aquí ponemos un ejemplo de una fotografía, de una microfotografía, en donde se observa el almidón y los gránulos típicos del almidón de papa, por lo cual podemos definir que se trata del mismo tipo de almidón. La fotografía de la derecha muestra un distinto abanico de productos derivados de papas de pulpa de color morada en este caso. En el fondo vemos un matraz con el color separado del almidón obtenido con su característica colorante, es un extracto concentrado. Y vemos también que se puede obtener almidón, tradicionalmente utilizado en la industria como espesante, y algunos derivados ya sean microencapsulados en versión de polvo, o liofilizados o en flakes. Ahora bien, un punto muy importante, ¿por qué tenemos que estabilizar las antocianinas cuando las queremos utilizar como un colorante en alimentos? ¿Por qué? Porque estos productos son tradicionalmente conocidos como pigmentos con características saludables y que tienen doble objetivo. Por un lado entregan color y por otro lado entregan capacidad antioxidante. En papa, principalmente, tenemos algunos antocianinas derivadas como las delfinidinas, petunidinas y malvidinas presentes en distintos tipos de papas de pulpa de color, y el perfil va a depender entonces de la mezcla de estos pigmentos que estén presentes en cada una de sus papas. ¿Por qué se dice que tienen propiedades saludables? Porque las antocianinas se les han derivado actividades como, por ejemplo, antioxidantes, son capaces de inhibir tumores, incluso cáncer, y hay distintos estudios a todo nivel, ya sea a nivel celular, a nivel in vitro y también in vivo, que han demostrado que las antocianinas tienen características muy importantes para decir que poseen propiedades saludables. Para utilizar entonces estas antocianinas como colorante debemos aplicar la extracción. Y una vez que la extraemos entonces de su matriz natural, donde en la papa estaban protegidas y mantenían el color en el tiempo, ¿por qué? Porque estaban embebidas dentro de una matriz. Cuando los queremos extraer y utilizar como colorante libre de almidón, entonces los extraemos de su matriz natural y entonces los volvemos eh, sensibles a condiciones, por ejemplo, a condiciones medioambientales, si es que los queremos simplemente almacenar. Una vez que nosotros queremos entonces incorporar este ingrediente colorante en el alimento, también lo vamos a someter a condiciones adversas en el alimento. Va a haber interacciones con otros componentes que estén en ese alimento, proteínas, otros carbohidratos, grasas, etc. El pH va a ser una condicionante cuando lo agreguemos en el alimento, y también la condición y la vida útil de ese alimento va a interferir en la mantención de este color.
Y finalmente también queremos proteger estas características que por un lado nos entrega el color, pero también esa capacidad antioxidante, cómo nosotros somos capaces de proteger esa capacidad para que cuando lo consumamos dentro de un alimento también tenga esa capacidad saludable dentro de nuestro organismo. Para ello, entonces, la propuesta es utilizar una herramienta que se conoce como encapsulación. ¿Para qué? Para estabilizar las antocianinas, entregar el color y también entregar esta capacidad antioxidante y con el objetivo principal de evitar su degradación. Degradación que se puede producir, como ya les había adelantado, en condiciones ambientales, en el alimento o al momento de ser consumida. Y para eso entonces tenemos que diseñar estas micropartículas o estos encapsulados de antocianina con el objetivo final, a dónde van a ser adicionados para poder entonces entregar esta protección. ¿Cómo se define la microencapsulación? Es una técnica mediante la cual activos de distinta naturaleza, sólidos o líquidos, se introducen en una matriz, un sistema de pared de naturaleza polimérica, con el fin de proteger los activos del medio ambiente, de su interacción con otros componentes del alimento, o bien controlar su liberación, si es que queremos dirigirlo específicamente a algún lugar en nuestro organismo. Existen diferentes técnicas de encapsulación, pueden ser utilizadas como por ejemplo liofilización, secado por atomización, secado por enfriamiento, gelificación iónica, entre otras. Dependiendo de la técnica que seleccionemos, entonces también va a depender del tipo de partícula que obtengamos. Podemos hablar, como mostramos en el diagrama a la izquierda, una cápsula propiamente tal que va a tener el activo entonces en el centro y va a estar recubierto por una pared que lo proteja, eso va a ser una cápsula, o una microcápsula de acuerdo al tamaño que logremos. Y como en el ejemplo de la derecha, una partícula o una micropartícula cuando el activo entonces esté embebido dentro de toda esta matriz polimérica. ¿Con qué objetivos microencapsulamos? Para proteger, es el primer objetivo, queremos proteger de alguna condición adversa al activo que en este caso queremos proteger, en este caso que son las antocianinas, las queremos proteger tanto de condiciones ambientales como también en sus condiciones al ser adicionado a un alimento o como cuando son consumidas. A veces también queremos enmascarar sabor y olor. Si queremos solamente entregar color, debemos entonces inhibir el sabor y olor. En casos específicos como aceites, esto es mucho más deseado. También es una herramienta que nos permite cambiar líquido a sólido, es decir, pasamos los compuestos que están en el extracto líquido a compuestos que se presentan en formato polvo, que son más manejables, que nos permiten incorporarlos fácilmente ahora a un alimento. Va a depender también de la solubilidad que logre ese polvo, pero también nos ayuda a que el almacenamiento sea en condiciones mucho más controladas. Es decir, podemos almacenar en un lugar fresco y seco, con temperatura controlada, con la resolución sanitaria pertinente, pero no requeriríamos de, por ejemplo, utilizar frío o una cámara de frío extra. También otro de sus objetivos es entonces proteger y liberar controladamente una vez que se ha consumido. Algunos compuestos son absorbidos a nivel de estómago, otros a nivel de intestino. Va a depender del objetivo al que queramos llegar. En la siguiente fotografía observamos micropartículas obtenidas a través de dos técnicas que hemos elaborado en este proyecto a partir de antocianinas presentes en las papas de pulpa de color. Lo que hicimos aquí fue desarrollar dos extractos, un extracto a partir de papas de pulpa de color rojo y otro extracto a partir de papas de color morada, y los sometimos a dos técnicas de encapsulación. En la parte superior de la fotografía observamos partículas obtenidas por secado por atomización, en donde vemos que estos extractos líquidos de color rojo y morado pasaron a ser extractos en polvo, que tienen en este caso una alta solubilidad, porque nosotros eso es lo que estábamos buscando, que se pudieran solubilizar rápidamente para ser incorporados como un ingrediente colorante. Y en la parte inferior observamos dos cápsulas, en estricto rigor son encapsulados de papa de extracto de pulpa roja y pulpa morada, que se observan con otro objetivo. Estos están embebidos en la matriz, están protegidos por una capa insoluble y por lo tanto serían adicionados de otra forma ya sea un alimento o en gastronomía. Ahora bien, si hablamos específicamente de secado por atomización, es una de las técnicas más utilizadas cuando hablamos de encapsulación, porque tiene la ventaja de que en la industria de alimentos ya existe capacidad instalada para secar por atomización. Hoy día tenemos la capacidad de poder desarrollar distintos diseños de micropartículas a escala laboratorio, con equipos pequeños, con cantidades mínimas,
Luego tenemos la posibilidad de pasar a una escala piloto que nos permite ya ajustar parámetros, y luego tenemos la capacidad de llegar junto a la industria, en colaboración con ellos, a equipos de capacidad industrial que ya sean torres de secado con una capacidad mucho mayor. Otra característica que tiene el secado por atomización es que dentro de sus ventajas es simple, es de bajo costo, incluso es apropiado para activos sensibles a la temperatura porque se atomizan pequeñas gotitas dentro de la cámara de secado. Sin embargo, cada gotita está máximo un par de segundos en contacto con este aire caliente, por lo tanto se puede inhibir esa pérdida por calor. Tiene una estabilidad microbiológica importante debido a que tienen baja actividad de agua, y además tienen un costo de almacenamiento menor, como ya se los adelantaba, porque vamos entonces a eliminar toda el agua presente en el extracto y vamos a poder transportar o almacenar este producto en formato polvo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Además de lo que ya les adelantábamos en microencapsulación de antocianinas de papa de pulpa de color, tenemos hoy un artículo publicado en donde evaluamos papas de pulpa de color morado, hicimos la extracción, separación del almidón, obtuvimos entonces a través de técnicas de concentración extractos líquidos en formato de concentrados a 60 o sobre 65 grados Brix, con un atractivo color, el cual después encapsulamos mediante técnicas de secado por atomización, y obtuvimos entonces su estabilización mediante el traspaso a polvo. Como podemos ver en la fotografía, son ejemplos reales nuestros aplicados a papas de pulpa de color. Tuvimos entonces polvo de papas de pulpa color rojo y papas de pulpa de color morado. ¿Qué hicimos? Aplicamos un diseño experimento, lo optimizamos a través de metodología superficie-respuesta. ¿Con qué objetivo? Lograr la mayor eficiencia de encapsulación. Cuando obtenemos partículas a través de secado por atomización, ¿qué sucede? Tenemos una partícula esférica en donde el activo va a estar embebido dentro de la matriz polimérica, tal cual vemos en la figura aquí presente, y vamos a tener, sin embargo, alguna presencia de ese activo en la superficie del activo. Aquí en la figura está mostrado en color naranjo. Entonces debemos determinar la eficiencia de encapsulación. ¿Qué quiere decir la eficiencia de encapsulación? Nos va a indicar cuánto del activo quedó protegido realmente dentro de la matriz polimérica. Entonces lo que le queremos lograr es llegar lo más cerca al 100% de eficiencia de encapsulación para tener entonces sobre la superficie de esta partícula el mínimo posible. Para ello entonces usamos como variables independientes de nuestro diseño de experimento la temperatura de secado y también el contenido sólido de la solución de alimentación. Los resultados se muestran a continuación. Obtuvimos partículas con una eficiencia de encapsulación alta, sobre el 86%, y con un contenido de humedad bajo y una actividad de agua también baja, que nos permite entonces asegurar que este polvo va a ser estable en condiciones de almacenamiento, especialmente en condiciones microbiológicas. Con esto logramos establecer entonces los parámetros óptimos para decir, vamos a secar a qué condición y con qué contenido sólido para, en este caso, tener un polvo con ciertas características obtenidos a partir de un extracto de papa de pulpa morada. Como podemos ver en la fotografía, las partículas se ven como un polvo morado, y si nosotros hiciéramos un zoom y logramos hacer esta fotografía por microscopía de barrido, vemos que las partículas son esféricas, están algunas aglomeradas, presentan algunas abolladuras, y esto es una clásica foto de partículas obtenidas por secado por atomización. ¿Qué hicimos luego de esto? Entonces comparamos la estabilidad que tenían estas antocianinas de papa de pulpa morada versus encapsuladas versus las antocianinas libres sin encapsular, es decir, teníamos el control no encapsulado versus el test encapsulado mediante secado por atomización. Hicimos dos mediciones, establecimos la degradación de las antocianinas en el tiempo. Para eso hicimos entonces el estudio, como se ve en el gráfico a la izquierda de su pantalla, en donde estudiamos la retención de las antocianinas en el tiempo, y vamos observando que partimos de extracto. Esta es una fotografía que hicimos a partir del extracto obtenido para análisis, por eso se ven un poco con menos color, y vamos a observar que entonces al día 1 teníamos un color atractivo morado, y a medida que va pasando el tiempo de almacenamiento expuestas a 60 grados Celsius y a oxígeno, vamos perdiendo el color y vamos obteniendo entonces una coloración café, que es lo que no es deseado. O sea, lo que nosotros queremos es estar dentro de la coloración púrpura. Sin embargo, cuando hacemos estabilidad queremos llegar hasta la degradación lo máximo posible.
Otra evaluación que hicimos fue entonces midamos el color en cada punto del estudio, de tal forma de saber cuánto varía el color desde el tiempo inicial hasta el tiempo en que se cierra el estudio. Estos fueron 140 días de almacenamiento a 60 grados Celsius. Y observamos diferencias significativas entre el control no encapsulado, que tuvo un 58% de un delta E, que es el cambio de color en el tiempo inicial versus el final, y versus un 18% de cambio de color del sistema encapsulado. Además, en el gráfico, como ustedes pueden observar, en color rosado, vemos la evolución de las antocianinas en el tiempo del encapsulado versus el que está en color morado más oscuro, en donde vemos que el control no encapsulado se degradó rápidamente y llegando solamente a un par de días de estabilidad. Otra cosa importante a destacar es que estos ingredientes, a través de nuestro proyecto, tenemos varias colaboraciones con industria de alimentos donde nosotros podemos probar estas partículas que vamos desarrollando, que vamos diseñando para ciertos objetivos en entorno real. Es decir, se las entregamos a nuestros colaboradores y las pueden evaluar en distintas matrices de alimentos y podemos entonces establecer cuáles serían las condiciones de uso adecuadas para cierto tipo. No existe una condición de uso universal. Sin embargo, tenemos que establecer para ciertos productos ciertas condiciones de uso y para eso, cuando se generan las fichas técnicas de estos productos, se hacen recomendaciones de uso. Para ir cerrando, también evaluamos entonces el efecto de la microencapsulación para cómo protegíamos a través de la microencapsulación las antocianinas de papa de pulpa morada en digestión simulada. ¿Qué quiere decir esto? Simulamos la digestión en boca, en estómago e intestino, y evaluamos cómo se comportaron las antocianinas, el control no encapsulado y las encapsuladas mediante sacado por atomización de papa de pulpa morada, y establecimos con ello la bioaccesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas de estas antocianinas que estamos declarando que tienen propiedades saludables llegan accesibles para ser entonces absorbidas en nuestro organismo? Algunas de ellas, como ya les contaba, cuando hablamos de antocianinas son absorbidas a nivel gástrico y otras no hasta el final de la digestión. Es por ello que en la tabla ustedes ven la bioaccesibilidad calculada en diferentes etapas, gástrica y al final de la digestión, y vemos entonces también un efecto significativo de la protección que entrega la microencapsulación de las antocianinas versus el control no encapsulado, y obtenemos entonces una bioaccesibilidad sobre un o cercana al 70% en ambos casos, en algún caso en el gástrica sobre el 70%, versus una significativamente menor cuando no está encapsulada. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Que esta técnica nos permite entonces diseñar estas partículas con un objetivo específico. Queremos que esté estable ¿dónde? En el almacenamiento, en el alimento, ojalá, una vez que seamos consumidos. Bueno, tenemos que diseñar eso desde el principio. Entonces vemos un efecto significativo de la encapsulación sobre la protección de estas antocianinas, tanto en la estabilidad, las condiciones ambientales como en la temperatura y oxígeno, pero también en condiciones para cuando sean consumidas como dentro de un alimento como un ingrediente. Espero les haya gustado la presentación. Estos son solamente una pequeña ventana de lo que hemos desarrollado en estos años, y cómo podemos entonces, a partir de una materia prima dedicada para un objetivo específico, obtener entonces ingredientes que tengan propiedades saludables asociadas, y no solo sean atractivas por su color, sino que también sean un ingrediente que aporte compuestos que tengan estas propiedades saludables. Los invitamos entonces a visitar la página de INI, especialmente la página de INI Alimentos, en donde constantemente estamos compartiendo información de los distintos proyectos de investigación que tenemos, informativos, fichas técnicas de nuestros productos, y a contactarnos a través de los correos electrónicos, a través de la página web, para entonces obtener más información y mantenernos en contacto. Muchas gracias por la atención y espero hayan disfrutado de esta presentación.